Tenemos 2 semanas aproximadamente en esta nueva serie. ¿Se acuerdan el nombre de esta nueva serie? ¿No se acuerdan el nombre? No se acuerdan. ¿Sí? Yo nomás escucho. A ver, una, dos, tres. Los vamos a regresar. 1, 2, 3. Bravo. Dete un aplauso, por favor. Estamos viendo esta serie que se llama, pues, Él ha resucitado. Y me gustaría que vayamos rápidamente a los versículos bases de esta serie que está en Mateo 28, versículos del 1 al 10. Si traes tu Biblia, ábrela. Si no, acá están en las pantallas también estos versículos. Y vamos a leer juntos, ¿ok? El domingo por la mañana temprano. ¿Cuándo dice ahí? El domingo por la mañana. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. ¿A dónde fueron? A visitar la tumba, ¿ok? De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado. Dilo conmigo: ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar en donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que Él ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. ¿A dónde van? A Galilea. ¿Se acuerdan de Galilea? Allí lo verán, dijo. Recuerden lo que les he dicho. Entonces las mujeres fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas corrieron hasta él, lo abrazaron de sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y hemos aprendido hemos aprendido en estos versículos, en estos primeros días de la serie, varias cosas. Y no recuerdo si esto lo comentó el pastor, pero sí me gustaría hacer hincapié. Empieza el primer versículo diciendo: el domingo por la mañana. Ellos iban temprano a la tumba de Jesús. ¿Qué día es hoy? Es domingo. ¿Cuál es el último día de la semana? Sábado. Recuerdan que los judíos, el pueblo de Israel, celebraban o conmemoraban el día de descanso, no el sábado. ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Yo sí. ¿Nunca te has hecho esa pregunta de por qué si los judíos se juntaban en el sábado y por qué nosotros en domingo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Sí? ¿Y tienes esa respuesta? Sí, no, sí, no, sí. ¿Sabes por qué nos reunimos el domingo en la mañana? Porque conmemoramos que un día domingo Jesús resucitó. ¿Ok? Que el día domingo en la mañana Jesús estaba saliendo de la tumba. Estaba sucediendo esta escena impactante. No sé si tú lo logras ver de esta forma, pero si nos vemos o si leemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay relatos diferentes de lo que sucedió en ese día. Diferentes me refiero a diferente manera de relatar. Es lo mismo, sucedió lo mismo, pero como están escritos por diferentes personas, tienen una forma diferente de plasmarlo en cada uno de los evangelios, pero el relato es el mismo, y este relato es algo poderoso para nosotros como iglesia. Entonces Dios, el Padre, mientras hacía la creación, Él santificó y Él bendijo el día de descanso. Dice su palabra en Génesis que el 7º día descansó. Pero nosotros ahora que celebramos y que conmemoramos que Jesús ha resucitado y que creemos en este evangelio, por eso es que ahora nos juntamos en domingo.
Bendecimos el primer día de la semana y conmemoramos que este día Jesús resucitó, a pesar de que tenemos un día específico en el calendario, en el año, que acaba de pasar hace 2, 3 semanas. Pero tú puedes levantarte el domingo en la mañana antes de alistarte para venir a la iglesia y decir: Dios, gracias porque un día como hoy tú estabas resucitado. Dios, gracias porque un día como hoy esa promesa se cumplió y ahora yo tengo vida a partir de esa promesa. Amén. Entonces, podemos continuar leyendo los versículos y vemos que estas dos mujeres estaban yendo hacia la tumba de Jesús y aprendíamos que tenemos que salir de estas conciencias o tenemos que salir como de esto, estar pensando en hacer lo mismo. ¿Por qué iban estas mujeres? Porque la tradición decía, la tradición dictaba que cuando alguien moría, las personas iban y seguían ungiendo el cuerpo, le ponían aceites, perfúmenes, para que el cuerpo no, al momento de descomponerse, no despidiera malos olores. Entonces eso era lo que marcaba la tradición. Estas mujeres estaban siguiendo lo que marcaba la tradición, pero lo que aprendíamos o lo que nos enseñan estos versículos es que tenemos que cambiar también nuestro enfoque, tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas y dejar que Jesús moldee nuestra mente y salirnos y dejar de esperar las mismas cosas. Recuerden que Jesús no sé, unas 2 o 3 veces a lo largo de su ministerio, Él les dijo a sus discípulos que iban a pasar estas cosas y que iba a morir y que iba a resucitar, les explicaba. ¿Se acuerdan? Pero estas mujeres, incluso los discípulos, pues como que no les cayó el 20 porque seguían pensando en lo mismo y seguían esperando encontrar al Jesús crucificado. Estaban esperando encontrar ese cuerpo. Y el llamado para nosotros, o lo que podríamos aprender, es que dejemos de ver a Jesús como un Jesús crucificado. Ojo, aquí no te estoy diciendo que le quitemos el valor a la cruz, no, pero que nuestro enfoque sea sobre el Jesús resucitado. El Jesús que fue crucificado nos perdona, nos limpia, nos salva, pero el Jesús resucitado, ese Jesús resucitado nos da vida. Ese Jesús resucitado nos da plenitud. En ese Jesús resucitado encontramos promesas, encontramos propósito, encontramos sueños, encontramos visión. Entonces, cambiemos nuestro enfoque y dejemos de ser como estas mujeres, esperando o regresando a los mismos lugares. Dejemos que ese Jesús resucitado sea revelado a nuestras vidas. Amén. También veíamos cómo este ángel se sentaba encima de la piedra y movía esta piedra, no para que Jesús saliera. Obviamente Jesús tenía el poder, sí estaba resucitado. ¿Tú crees que no tenía el poder de atravesar esa piedra o de salir por sí mismo? ¿Verdad que sí? Él no necesitaba, Jesús no necesitaba que ningún ángel viniera y removiera esta piedra. Lo que el ángel estaba haciendo al venir, quitar esta piedra y asentarse sobre ella, era una declaración de victoria y era una demostración de decir: pasen y vean, el cuerpo ya no está. Jesús se podía haber salido y sin necesidad de mover la piedra, pero era una declaración de victoria. Pasen, vean que ya no está el cuerpo, vean que ahora Jesús está por encima de la vida y de la muerte incluso. Él resucitó y Él tiene la victoria. Y lo que me gustaba mucho de esta serie hasta este momento, esta es mi parte favorita hasta hoy. O sea, vamos a continuar y vamos a seguir aprendiendo. Pero mi parte favorita hasta hoy es cómo este ángel les dice: vayan a estas mujeres y corran y platiquen a los discípulos de lo que ustedes están viendo aquí. Y estas mujeres, dice que los guardias romanos temblaron de miedo, se desmayaron, no pudieron contenerse, pero estas mujeres, con todo y ese temor, con toda esa, algo me imagino yo muy impresionante. Digo, no me ha tocado ver un ángel alguna vez. Yo a lo mejor yo voy a ser de los que me desmayo como los romanos, o a lo mejor yo salgo corriendo, quién sabe. Pero con todo y ese temor o con toda esa impresión, estas mujeres obedecieron lo que el ángel les decía: vayan corriendo, apresúrense. Y con todo ese temor iban a ser obedientes a este mandato. Y en ese caminar, en ese correr, en ese ser obedientes, a Jesús se les aparece. Y aprendíamos que nosotros, con todo y la incertidumbre, con todo y el temor, con todo y dudas quizás, con todo y pensamientos, tenemos que correr hacia su promesa. Y cuando corramos hacia su promesa, cuando corramos en obediencia, Él va a acompañarnos en el camino. ¿Se acuerdan? Amén.
Y hemos aprendido esto en estos versículos, pero a mí me gustaría que viéramos esta mañana este relato, estos versículos, y le diéramos el peso, le diéramos el valor que realmente le tenemos que dar. ¿Sabes por qué? Porque en estos versículos podemos encontrar una gran verdad. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Podemos encontrar una gran verdad. De hecho, es una verdad poderosa. Y esta mañana así le he titulado a esta charla, una verdad poderosa. Levanten la mano, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Levántenme su mano. Todos, la mayoría. Todos somos hijos de Dios. Y ahora levanten su mano las personas que creen que Jesús no resucitó. Sí, están poniendo atención. Ahora levanten la mano los que creen que Jesús resucitó. Todos creemos que Jesús resucitó, ¿verdad? Todos tenemos esta fe o todos tenemos esta conciencia. ¿Sabes? Debemos de poner bastante atención en estos pasajes porque encontramos esta verdad poderosa. Esta es la base, este es el fundamento de nuestro cristianismo. ¿Ok? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base? Otto, que Jesús, siendo Dios, vino a la tierra como hombre mortal, caminó entre nosotros, murió en una cruz para salvarnos, murió en una cruz para limpiarnos de nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó. Después de haber resucitado, Él ahora está sentado a la derecha del Padre, reinando con poder. Amén. Este círculo perfecto o este ciclo de la vida, si le quieres decir, como le dice Mufasa, ¿ya vieron la película de Rey León? Este ciclo sin fin, este ciclo de la vida es el fundamento que debes de tener en tu cristianismo, ¿ok? No me voy a meter en problemas de doctrina, ni me voy a meter en problemas de que esto, que el otro, pero el fundamento, lo principal es esto. Dios siendo Dios Padre se hizo hombre a través de Dios Hijo se hizo hombre y caminó entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó en una cruz, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué te digo esto? Esta es una gran verdad y en esto basamos todo nuestro cristianismo. Y inmediatamente después de que sucede esta escena en donde las Marías vienen corriendo y se encuentran con el ángel, se van con los discípulos, encuentran a Jesús. Y Jesús les dice, allá los veo. Algo que me llama mucho la atención es que Jesús por primera vez en todo su ministerio les llama a los discípulos mis hermanos. ¿Te habías dado cuenta de eso? Jesús por primera vez le dice, allá los voy a alcanzar con mis hermanos, le dice a las Marías. Entonces, inmediatamente después de que sucede esto, inmediatamente después de que se hace realidad esto que Jesús estaba hablando a sus discípulos y cumple con esta palabra, sucede algo. El enemigo inmediatamente después de que ve esta escena, lo primero que trata de hacer es que trata de desestimar o trata de confundir, trata de querer transgiversar esta verdad poderosa. Porque el enemigo sabía, el diablo, el chanclín, el chamuco, el chanclas, como le quieras llamar, él sabía, él estaba cantando victoria cuando habían crucificado a Jesús. Les abro mi corazón. Yo tengo un conflicto, yo tengo una duda, que yo creo que esa la voy a preguntar ya que llegue arriba, con el favor de Dios. Neta, el diablo no sabía que Jesús iba a resucitar.
O sea, es como cuando vas al cine, ¿no? Y que tú sabes que el bueno siempre gana, pues no. O sea, de veras el diablo no sabía, pero definitivamente el diablo, creo que él estaba cantando victoria y ya nos echamos a este que decía que es Jesús y lo matamos y ganamos. Pero en el momento en que resucita Jesús es cuando esta verdad poderosa se cumple. Es cuando toma sentido totalmente el cristianismo. Escucha, si Jesús no hubiera resucitado, entonces todo lo que habló, todo lo que dijo, se hubiera convertido a lo mejor en un profeta, en un maestro más. Obviamente sabemos que Jesús era Dios, pues, pero en un supuesto, en un caso de que Jesús no hubiera resucitado, no tuviera esta fuerza, no tuviera este peso, no tuviera esta realidad, este poder, este evangelio de la novena noticia. Entonces, desde el momento en el que el diablo se da cuenta que Jesús resucita, lo primero que hace es querer, no, esto que no se sepa, que esto no pasó. Mira, dice Mateo ahí mismo en el capítulo 28, pero en el versículo 11 dice, después de que las mujeres encuentran a Jesús, dice, mientras las mujeres estaban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. ¿Quién entraron? Los guardias. ¿Qué guardias? Los que estaban en la tumba. Acuérdense que eran unos guardias romanos. No eran los guardias del templo, no eran los escribas, los sacerdotes le dijeron al Imperio Romano, oye, no queremos que esta onda no queremos fallar en nada, o sea, no queremos dejar ningún cabo suelto, vale más que mandes tú, Roma, a tus soldados a que cuiden la tumba. Entonces estaban los soldados romanos ahí, dice, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un ¿qué? ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? Siento que estás dormido. Digo, si quieres... ¿Nos regresamos? ¿Sí? Entonces, decidieron dar a los soldados ¿qué? Un gran soborno. Ahí está, ¿sí lo alcanzan a leer? Un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben de decir esto. Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos, y esto está impactante, y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Sabes cuál es el objetivo principal de un soborno? Según la Real Academia, ¿no? El objetivo principal de un soborno es influir en el comportamiento de una persona para obtener beneficio o ventaja. ¿Qué estaba haciendo Satanás en este momento? Él dijo, espérense. Como que, a ver, ¿qué pasó? Sentí que tembló la tierra, Jesús resucitó. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hacer algo ya. Y empezaron a crear una historia. Imagínate el corazón de estos sacerdotes, líderes judíos, que en su cara Jesús resucitó, en su cara hizo milagros, Jesús con todo su poder, todavía se cumplió toda esta promesa, y ellos, no podemos dejar que esto suceda. Traigan a los guardias, sobórnenlos, vamos a darles dinero y que cuenten esta historia. ¿Sabes? Esta teoría o esta historia, como lo acabamos de leer en Mateo, se sigue contando hasta el día de hoy, junto con otras teorías más. Hay una teoría por ahí que dice que Jesús nunca resucitó, que la piedra nunca se movió, pero pues nunca encontraron una tumba, nunca encontraron un cuerpo. Hay otra teoría también que dice que los discípulos estaban tan desesperados y estaban tan afligidos por la muerte de su maestro que ellos se habían imaginado todo lo que pasó después y que habían visto algún fantasma. Todas estas historias, todas estas teorías son estas cosas que el enemigo está queriendo crear, desarrollar para disimular, para que no podamos ver esta gran verdad.
para que no podamos encontrar esta poderosa verdad, porque su objetivo principal es influir en el comportamiento de nosotros. Ojo acá, esto me llamó mucho la atención. Cuando yo leía, ellos les ofrecieron un soborno a los guardias, y cuando yo leía esta definición o esto de lo que es un soborno, yo decía, qué similar a lo que vivimos el día de hoy, ¿sabes? Porque tú y yo que decidimos creer y que sabemos y que confesamos que Jesús es nuestro Salvador y que a través de esa resurrección ahora nosotros tenemos vida, tú y yo decimos creer esto, pero hay alguien que siempre está tratando de influir en nuestro comportamiento. Hay alguien que siempre está tratando de influir, de manipular, de manejar nuestros pensamientos, de manejar nuestras emociones, de manipular nuestra vida. ¿Sabes para qué? Porque, como dice ahí, para obtener una ventaja o un beneficio. ¿Cuál es su única ventaja? ¿Cuál es su único beneficio? Que tú y yo no entremos al reino de los cielos. Ese es el beneficio de Satanás. Cuando está desarrollando todo esto para que nuestra visión, para que nuestra vida no crea y no entre en esta poderosa verdad. Si nos vamos 55 años al futuro de cuando sucede esto, de cuando sucede que los sacerdotes estaban tratando de sobornar a estos guardias, si viajamos alrededor de 50, 60 años en el futuro, cuando Pablo está escribiendo sus cartas en Corintios, me gustaría que fueras conmigo. A Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Acaba de aparecer también en la pantalla. Primera de Corintios 15. Denme un segundo, Sam. Versículo 3 dice así: yo les transmití a ustedes, Pablo hablando a la iglesia en Corinto, yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo recalca una vez más. Y me gustaría que nos fuéramos al versículo 12, más adelantito. Pero díganme lo siguiente, está escribiendo Pablo. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil, les dice. Y nosotros los apóstoles estaríamos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto. Si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, lo vuelve a decir. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, escucha esto, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese.
Y cuando yo leía esto, me parecía tan familiar a lo que vivimos hoy en día. Y me gustaría hacer una ilustración. Isaac y Karina, ¿me ayudan? Pueden pasar acá. Si me pueden ayudar con un micrófono, por favor. Rápidamente, rápidamente. No les vamos a hacer preguntas. Quiero ilustrar algo de lo que estamos leyendo. Es más, si quieren, quédense ahí abajo. Sí me puedo bajar, ¿verdad? No, con uno está bien. Sí. Ok. No tengan miedo, están los dos nerviosos. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Karina, ¿tú sabías que el viernes, más o menos como entre las 8 de la noche y las 10, más o menos, el Isaac estaba en un lugar que puede comprometerlo? Sí, yo lo vi ahí, no sé si tú estabas pero no sé si me explico, no quiero como hablar de más, pero Isaac pues no lo vi así como muy... ¿Tú sabías eso? Sí, le dije, compórtate bien. Ok, pero andaba solo, ¿verdad? No, ¿No andaba solo? no, Qué raro, yo lo vi que andaba solo. yo andaba con él. Tú andabas con él. Ok. Entonces, todo lo que te estoy diciendo de él, pues probablemente no es falso, ¿no? Porque yo vi como que medio comprometido ahí una situación, ¿cómo la ves? Pues quizá a lo mejor puede ser. Tú dices que estaba contigo, ¿verdad? Ajá. ¿Tú qué tienes que decir al respecto de esa situación? No soy tan bandido para aventarme en la frente de ella. Ok, ok, Isaac, el lunes, más o menos como de las 7 a las 10, me voy a hacer para acá, perdón. Como de las 7 a las 10, Karina, la vi que andaba también ahí como, no sé, digo, igual no quiero hablar de más, pero no la vi como en una situación muy, muy normal que digamos, pero ¿cómo la ves tú? ¿Qué piensas? No lo creo. ¿No? ¿Por qué? Porque de 12 a 5, 6 de la tarde estaba con su mamá y de 6 a 10 de la noche estaba conmigo. ¿Estás seguro? Seguro. Segurísimo. Bien seguro. O sea, me matas el cohete en la mano, porque estaba En las dos contigo. manos. Con las dos manos. Ok. Bien seguro. Dales un aplauso, por favor, a Karina y Isaac. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? No sé si logramos captar esta ilustración. Cuando el enemigo, cuando Satanás crea estrategias, cuando Satanás crea escenarios que no son ciertos, que son falsos y que quiere venir y sobornar nuestras mentes y que quiere venir y hablarnos mentiras a nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Matar esas mentiras con la verdad, con la poderosa verdad. ¿Sabes? Por eso a mí se me hacía tan familiar esto que leía hasta el día de hoy, porque cuántas veces tú y yo decimos, Pablo les está diciendo, ustedes dicen que no creen en la resurrección, y ya les pregunté yo ahorita, todos creemos en la resurrección, ¿verdad? Todos decimos creer en la resurrección. Quizás tú y yo no vamos a decir explícitamente, yo no creo que Jesús haya resucitado. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces aceptamos sobornos del Satanás y empezamos a cambiar nuestras actitudes y empezamos a ser víctimas de esos pensamientos, de esas mentiras. Y con nuestras acciones no estamos creyendo en la resurrección de Jesús. ¿Estás aquí? Digo, yo me pongo en el primero de todos.
¿Cuántas veces el enemigo no te ha hablado a tu matrimonio? No te ha hablado a tus generaciones. ¿Cuántas veces has escuchado voces del enemigo hablándote a tus proyectos, hablándote a tu misma vida, que no eres suficiente, que no eres capaz, que no eres apto? Y creemos esas verdades a medias, como los sacerdotes que decían, vamos a decir que Jesús se lo llevaron los discípulos. Y creemos estas verdades a medias, y a lo mejor no explícitamente estamos diciendo que no creemos en la resurrección, pero estamos cayendo en pensamientos, estamos cayendo en acciones, estamos cayendo en maneras de pensar o en maneras de actuar que dicen todo lo contrario a una persona que dice creer en la resurrección de Jesús. Amén. No te dejes sobornar, iglesia. No te apropies de esos pensamientos que son falsos. No te apropies de esas teorías, no te apropies de esos escenarios que el enemigo está queriendo implementar en tu mente, implementar en tu familia, implementar en tu casa, en tu trabajo, en tus proyectos. No creas esas verdades a medias. Mejor, como decía Isaac, yo estoy seguro de la verdad porque yo estoy seguro que Cristo resucitó, yo estoy seguro que murió por mí y que Él ha resucitado. Amén. No, tú no estás acá. Tú no estás acá. ¿Sabes cuál es el problema? Muchas veces caemos en las mismas conductas como las que tenían estas mujeres. Y nos gusta ver a un Cristo crucificado. Me gusta ver a un Cristo que murió por mis pecados. Me gusta ver a un Cristo que derrama gracia. Me gusta ver a un Cristo que me perdona. Me gusta ver a un Cristo que por amor a mí, a mi imperfección, a mis errores, se subió a una cruz y murió y derramó su sangre. Y muchas veces seguimos dando vueltas y seguimos batallando con los mismos procesos. ¿Sabes por qué? Porque no se nos ha revelado el Cristo resucitado. No podemos decir que vivimos un cristianismo si solamente creemos en el Cristo de la cruz, pero no creemos en el Cristo de la resurrección. Porque entonces estamos atorados. Entonces no estamos avanzando, entonces nos quedamos en el perdón, pero no entramos a la bendición. ¿Sabes? Dios Padre nos proveyó de un cordero para el sacrificio. Dios Padre proveyó. Esta es una provisión de Dios, el perdón de nuestros pecados. Pero conocer y que se nos sea revelado el Cristo resucitado, eso te hace entrar en la bendición. Ya no vives en una provisión, ahora vives en bendición. Porque el Cristo resucitado habla de nueva vida. El Cristo resucitado habla de nuevas promesas. El Cristo resucitado habla de nuevos proyectos. El Cristo resucitado habla de todo nuevo transformándote en tu vida. No nos dejemos sobornar, iglesia. Tú y yo tenemos la verdad poderosa en nuestra mano. Y cuando quieran venir estos sentimientos, cuando quieran venir estos pensamientos, cuando quieran venir estos ataques, di, Jesús ha resucitado en mi vida, Jesús ha resucitado en mi salud, Jesús ha resucitado en mi familia, Jesús ha resucitado en mis proyectos, Jesús ha resucitado en mi trabajo, en mi negocio. Decláralo eso con fe. Amén. Porque es una realidad que estamos viviendo constantemente en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual comienza aquí. Comienza en nuestros pensamientos. Cuando el enemigo está queriendo sembrar ideas, está queriendo sembrar pensamientos que nos quieren hacer ver borrosa esta poderosa verdad. Amén. Ya se me acabó el tiempo. Qué raro. Ahora, ¿qué es lo que provoca
la revelación del Cristo crucificado, del Cristo resucitado en nuestras vidas. Ya dijimos, no nos podemos quedar con el Cristo crucificado, lo necesitamos, todos lo necesitamos. Ojo, no quiero que luego digan, el pastor se soltó diciendo herejías porque no estaba el pastor Abraham el domingo. No. Necesitamos a ese Cristo crucificado que nos perdona, que nos redime, que nos lava, que nos salva. Pero cuando recibimos la revelación del Cristo resucitado, recibimos un montón de promesas, recibimos un montón de cosas. Y yo nomás quiero darte 4 en esta mañana. ¿Quieres saber? ¿Sí? ¿Va? Yo solamente te quiero dar 4 cosas que recibimos cuando el Cristo resucitado es revelado a nuestras vidas. ¿Ok? La primera cosa que recibo y que vemos en Mateo 28 es que yo recibo un valor. Me encanta lo que está sucediendo en esta historia porque dice que el ángel se le aparece a estas dos mujeres, las Marías, pero dice María Magdalena y la otra María, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el ángel se le aparece a estas mujeres y luego las mujeres obedecen y corren y luego Jesús resucitado se revela por primera vez a 2 mujeres. ¿Y sabes qué tipo de mujeres eran estas mujeres? Una de estas 2 mujeres era esa María a la que le habían expulsado 7 demonios, algo así, a la que tenía un pasado moralmente dudoso, humanamente hablando, ¿no? ¿Te das cuenta de algo? En ese momento de la cultura, en el contexto cultural de ese momento, las mujeres no podían decir ni una sola palabra en público, o sea, su opinión no tenía validez. ¿A quién se les revela por primera vez Jesucristo resucitado? A una mujer. ¿Qué estaba haciendo Jesús con estas mujeres? Les estaba dando un valor, las estaba vivificando, les estaba diciendo, ustedes son valiosas. Y luego les dice, vayan y díganle a sus discípulos. Imagínate esta María como que no me hacen caso, y luego me van a decir, estás loca, como que resucitó, no te creemos. O sea, sí, no sé si entienden la magnitud de lo que está sucediendo aquí. A unas mujeres a las que no pelaban, o sea, mujeres, permítanme hacer algo, por siglos y siglos de no hacerles caso. Discúlpenos. Reciban una disculpa de nuestra parte. Jesús estaba dignificando a las mujeres. Jesús le estaba dando un valor a estas mujeres. Cuando Jesús es revelado, Jesús resucitado es revelado a nuestras vidas, recibimos un valor, ¿ok? Él nos hace aptos. Decíamos ayer, ¿quién estuvo ayer en la tarde? ¿Cómo estuvo? A ver, platica. Buenísimo. Pero háganlo así como para que se animen los de atrás. ¿Cómo estuvo? Gracias. Ayer hablábamos de esto también. Jesús nos hizo aptos, Jesús nos dio valor, Jesús nos pone en las posiciones que Él nos quiere tener, nos da valor. El Cristo resucitado nos da valor, ¿ok? Estas mujeres no eran aptas para hacer lo que hicieron, pero Jesús las mandó y Jesús las estaba dignificando. Luego, vamos a 1 Corintios. Vamos a regresar, a 1 Corintios 15, donde estamos leyendo a Pablo hablando de esta resurrección y de esta gente que no creía en esta resurrección y al cual les habló con la verdad. Esto es cierto, les dijo, Cristo fue crucificado y resucitó. Pero vamos a leer desde el versículo 5, versículo 3 otra vez. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5 dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. ¿A quién? A este Cristo resucitado, ¿ok? Atención acá. Más de 500 seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto, dice. Luego lo vio Santiago y después lo vieron los apóstoles. Por último, como si yo hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Esto es bien importante.
Primero lo vieron las mujeres, después se le apareció a Pedro, dice, y a los 12 discípulos. Y la segunda cosa que el Cristo resucitado hace cuando se revela en nuestras vidas es que nos confirma. Soy confirmado. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabras de parte de Dios? Promesas. ¿Cuántos están esperando promesas cumplirse? Amén, levante tu mano. ¿Sabes algo? Jesús resucitado va a confirmar esas promesas. ¿Sabes qué hizo con Pedro? Pedro lo negó 3 veces, ¿te acuerdas? Pero es bien curioso porque Pedro, bien sacatón el vato. O sea, andaba ahí en la escena, Jesús crucificado. Él una noche antes había dicho, no, yo voy a dar la vida por ti. Ni siquiera, dice su palabra, ni siquiera fue un soldado romano, ni siquiera fue alguien acá. Andaba una niña por ahí barriendo, algo así. Y dice, hey, no, yo no soy. Y luego la segunda que lo negó era una persona que andaba, un hombre, o sea, alguien que no podía haberle hecho ningún daño, pues no. Que no significaba un peligro para Pedro, pero no, yo no soy, yo no fui, yo no sé. Entonces Pedro lo negó estas 3 veces y bien sacatón, ni siquiera había una situación de peligro. Entonces cae en este pesar. Pedro se regresa a su oficio de pescador. ¿Y qué hace? Pablo lo escribe. Se le fue y se le apareció a Pedro, resucitado, para confirmar lo que Jesús había dicho sobre Pedro. Jesús le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Jesús fue y lo redimió, fue y lo confirmó, fue y lo afirmó. Hey, tú no perteneces aquí, hay promesas aún por cumplirse, hay propósito que yo tengo para ti, vente para acá, no me importa lo que hayas hecho, recibe el perdón, pero hay promesas y hay caminos que cumplir, hay caminos que andar, hay propósitos y hay proyectos que seguir cumpliendo. Cuando Jesús resucitado se revela a nosotros, somos confirmados en su palabra. Somos confirmados en sus promesas. Somos reafirmados. Amén. Número 3. Se acaban las dudas. Y esto me encanta. ¿Sabes quién es Santiago? Santiago dice versículo 5 lo vio Pedro, luego los 12. Versículo 6 más tarde lo vieron 500 de sus seguidores. Versículo 7, luego lo vio Santiago, dice. Después todos los demás apóstoles. Santiago era el hermano de sangre de Jesús. ¿Sí? Proceso natural de la vida. José y María se casan después de que conciben a Jesús. Siguen teniendo familia. Santiago era un hermano de sangre de Jesús, pero la característica particular de Santiago es que Santiago se crió con Jesús, creció con él y no le creía. No creía que era el Mesías. Santiago, qué loco está este vato, pues yo crecí con él, yo lo conozco, jugábamos básquet juntos, me mentaba no, verdad, no es cierto, eso no. Pero él decía, no, pues ¿qué va a hacer? No es el Mesías. Pero ¿qué hace Jesús? Resucita, se cumple lo que dice, se cumple la promesa, se aparece a su hermano y en ese momento la vida de Santiago cambia y se convierte en un seguidor de Jesús. Y se le acaban las dudas, se acaban la incertidumbre, se acaba la incredulidad. Cuando Jesús resucitado se revela a nuestras vidas, se acaban las dudas. Amén. Número 4, ya para terminar. Alrededor de 50, 55 años más tarde de la resurrección de Jesús, se encuentra Pablo escribiendo esta carta a los Corintios. Y dice el versículo 8 del capítulo 15. Por último dice, como si yo hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice.
Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Lo último que hace el Cristo resucitado en nuestras vidas es que nos transforma. No podemos jactarnos o decir que conocemos al Cristo resucitado o que se ha revelado a nuestras vidas el Cristo resucitado sin haber vivido una transformación. Saulo de Tarso era, antes de que Jesús se le apareciera, y después fue Pablo. Saulo, el perseguidor de cristianos, el más indigno de todos los apóstoles, sufrió una transformación poderosa por la revelación del Cristo resucitado en su vida. Y después de haber leído esto, después de haber aprendido esto, creo que toma más sentido todavía este ciclo perfecto, esta promesa perfecta cumplida del Padre a nosotros. Dios Hijo vino y se hizo hombre para morir en una cruz, para salvar nuestros pecados, para sanar y salvar nuestra vida. Murió, pero al tercer día resucitó. Él ha resucitado. Aferra y ancla tu vida a esta poderosa palabra, iglesia. Él ha resucitado. En cualquier situación, en cualquier dificultad, tú puedes levantarte por encima de la situación y decir: Él ha resucitado. Aunque con mis ojos no lo veo, aunque mi situación está muy complicada, aunque veo que la promesa está muy lejos de cumplirse, Él ha resucitado. Y ese poder, esa revelación, esa resurrección en mi vida me da el poder y me da el confort de descansar en esta palabra, en este poder, y así poder quitar cualquier mentira, cualquier soborno, cualquier cosa que el enemigo quiera venir y sembrar en nuestro corazón. Él ha resucitado. Necesitamos, iglesia, y lo decía el pastor cuando comenzábamos esta serie, necesitamos personalmente buscar la revelación del Cristo resucitado en nuestras vidas. Porque quizás hay muchos procesos, hay muchas promesas, quizás hay muchas cosas que están detenidas porque no nos hemos atrevido a creer en ese Cristo resucitado. Nos gusta ver a ese Cristo crucificado, nos gusta ver a ese Cristo que murió y que derramó su sangre y que sufrió por mí, y que cuando me equivoco voy a esa cruz y me redimo y pido perdón. Pero necesitamos entrar en el compromiso de ver la revelación del Cristo resucitado en nuestra vida, porque esa revelación nos lleva a la bendición. Esa revelación nos lleva a vivir vidas plenas. Esa revelación nos lleva a vivir vida en abundancia. Escucha esto: nuestra vida eterna no va a comenzar el día que nos van a enterrar. Y todos vamos para allá, ¿no? Es más, te invito. Todos vamos para allá. Pero nuestra vida eterna no comienza el día que morimos y que somos enterrados. Nuestra vida eterna empezó desde el momento en que decidimos creer que Él resucitó. Desde el momento en que decidimos creer en su evangelio. Entonces, lo más maravilloso de este mensaje es que esa vida plena, esa vida eterna, esa vida de promesas, esa vida de propósito, la podemos vivir desde este día, desde este momento. Y cuando Dios nos llame a su presencia, disfrutar de ese Cristo que resucitó por mi vida. Ponte de pie, iglesia.